El tema del día de hoy es la oración y por qué necesitamos orar. Y aquí nos dice que uno de los grandes problemas que existen en el cuerpo de Cristo es la falta de oración. Hoy aprendemos los aspectos principales de la oración y por qué necesitamos orar como cristianos. Es importante tener una relación íntima con Dios por medio de la oración. Y pues bueno, aquí nos dice que en la actualidad es frecuente ver cómo hombres y mujeres que antes fueron usados por Dios caen en pecado. Y dice que también vemos creyentes que fueron usados por Dios, que caen en pecado, que un día están en fuego para Dios y de pronto se apartan. Otros en un tiempo servían apasionadamente al Señor, pero en algún momento se cansaron y dejaron de hacerlo. Entonces nos preguntamos, ¿qué les pasó? Dice, la respuesta es una sola. Y aquí nos dice que descuidaron su comunión con Dios a través de la oración. Y las consecuencias son sequía, cansancio, caer en pecados de todo tipo. Y aquí nos pregunta, dice, ¿qué no es orar? Y nos dice que la oración no es un monólogo, ni es rezar. Porque rezar significa hacer vanas repeticiones, y en Mateo 6:27 es lo que nos dice. Y dice que Jesús le dice a sus discípulos, y orando no uséis vanas repeticiones. Dice, no es algo mecánico que hacemos para cumplir con Dios. No es un ejercicio religioso. No es pedir un favor, ni es una válvula de escape para aliviar la conciencia. Tampoco es usar a Dios como bombero, es decir, pretender que Dios descienda apresurado a auxiliarnos cuando la casa está ardiendo. Y aquí nos dice, ¿usted sabe qué es orar? Y aquí nos dice que es una conversación o un diálogo entre el Espíritu y el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, Dios es Espíritu, y usted lo puede ver en Juan 4:24, en donde nos dice, el propósito principal de la oración es tener comunión íntima con el Padre, pero la oración también tiene otros propósitos. Es por eso que aquí nos dice que es por eso que debemos hacer diferentes tipos de oración. Por ejemplo, debemos interceder por otros o hacer guerra espiritual según nos guíe el Espíritu. Y usted lo puede ver en Romanos 8:26. Y aquí nos dice, nos hace una pregunta, dice, ¿cómo era la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, y su comunión con el Padre. Usted puede buscar en Mateo 14:23, en donde nos dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice, Jesús se mantenía en comunión íntima con el Padre. Para él, la oración era una prioridad. Jesús ordenaba en todo tiempo. Él es nuestro ejemplo por encima de todo. Y tiene 3 puntos. Y en el primer punto nos dice que Jesús oraba por la mañana. Esto era lo primero que él hacía. La palabra nos muestra la prioridad que Jesús le daba a su comunión con el Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y usted lo puede ver en Marcos 1:35. Y el siguiente punto nos dice que Jesús oraba por la tarde. Jesús se mantenía en constante oración durante el día. Y usted puede ver en Mateo 14:23, en donde nos dice, después que despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche,
estaba allí solo. Y acá en el tercer punto nos dice que Jesús oraba por la noche después de ministrar, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y predicar la palabra. Jesús sabía que lo había dado todo, por eso iba a orar. En aquellos días él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Y usted lo puede ver en Lucas 6:12. Y aquí nos pregunta, ¿con quién oraba Jesús? Y la respuesta es que él oraba solo, aunque también lo hacía con sus discípulos. De la misma manera, nosotros debemos tener un tiempo a solas con Dios y un tiempo para orar con los hermanos. Dice la Escritura que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y usted lo puede ver en Lucas 9:28. Y nos pregunta, ¿qué enseñó Jesús a sus discípulos respecto a la oración? Y aquí dice que Jesús es un ejemplo de vida de oración. Él oraba siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Dice, oraba por largos periodos, oraba solo, aparte y con sus discípulos. La oración, la comunión con el Padre, para él era su primer prioridad. Por lo tanto, también debe serlo para cada uno de nosotros. Y nos pregunta que por qué necesitamos orar. Y aquí dice que antes de responder las preguntas es muy importante que aclaremos algunas verdades bíblicas. Y nos dice que mucha gente se pregunta, ¿por qué debemos orar si Dios es soberano y hace lo que quiere y cuando quiere? Otros argumentan, si la palabra dice que antes que nosotros abramos la boca, Él ya nos oyó. Otra pregunta en donde nos dice, entonces, ¿por qué tenemos que orar? Y más preguntas. Dice, si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene la autoridad, ¿por qué orar contra el enemigo? Nos dice y nos pregunta, ¿por qué tenemos que llevar las cargas de otros si Jesús ya lo hizo por todos? ¿Por qué orar por los perdidos si la palabra dice que es la voluntad de Dios que todos seamos salvos? Si la palabra de Dios tiene una respuesta a cada pregunta, y hoy vamos a comenzar. Comencemos. Dice, el primer punto dice, Dios trabaja usando a su gente. En la palabra dice que la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Y dice, en el principio Dios creó a varón y hembra, los hizo a su imagen y semejanza, y les entregó dominio y señoreó en la tierra. Y usted lo puede ver en Génesis del 1, del 26 al 28. Dice, los creó para que fueran sus representantes en la tierra. Dios puede hacer lo que desee sin ayuda de nadie, pero a Él le ha placido usar a los seres humanos con faltas y defectos para obrar sus planes y propósitos. Dice, según la Biblia, que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y usted lo puede ver en Amos 3:7. Dice, Dios usa manos para sanar, bocas para predicar y pies para ir a buscar al perdido. Dios usa a seres humanos que oren e intercedan para que sus planes y propósitos se materialicen en la tierra. Por esta razón, Jesús nos enseñó cómo orar. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y usted lo puede ver en Mateo 6, del 9 al 11. Este es nuestro modelo de oración, aunque no es un pasaje que debemos decir repetitivamente, sino que debe servir como una guía que hagamos oraciones efectivas, oraciones de reino. Debemos prestarle a Dios nuestra boca para declarar la voluntad del Padre en la tierra. Y pues aquí como nos dice
que usted puede ver en Mateo 6, 9, 11, en donde nos dice que Él nos puso una muestra de cómo orar al Padre. En primera, esta oración que Jesús nos declara como guía es en donde Él nos quiere mostrar que usted puede acercarse confiadamente al trono como un hijo de Dios. Lo primero que le quiere enseñar y revelar es que usted es un hijo y que Él es su Padre, que Él quiere escucharlo. Y dice que debemos santificarlo. Dice que nosotros debemos, aquí nos tiene la revelación que Él está en los cielos, y que nosotros debemos santificar su nombre, porque Él es santo. La palabra dice que los ángeles le cantan santo, santo, y los ancianos también. Y dice que debemos traer su reino a la tierra. Él quiere que nosotros usemos, primero quiere que creamos, que tengamos una identidad de hijos, que le santifiquemos, porque Él es santo. Él quiere que nosotros le hablemos conforme a su voluntad. Quiere traer el reino aquí a la tierra y nosotros somos quienes queremos que ese reino venga aquí, juntamente, no nada más para nosotros, sino para todas las personas que nos rodean. Y dice que se haga tu voluntad. ¿Sabe por qué Él nos dice que se haga la voluntad? Porque Él es nuestro Padre. Y yo creo que usted como padre, cuando le ordena algo a su hijo o le pide algo, usted quiere que haga su voluntad. Porque si usted va y le dice al vecino, oye, ven, tráeme esto, ¿no? Y el vecino va a decir, no, ¿por qué? Me va a regañar mi mamá. Entonces, quien hace la voluntad sin demora y sin poner pretextos es un hijo. Entonces aquí Dios nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que se haga la voluntad del Padre, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y dice, como en el cielo, así también en la tierra. Creo que en esta revelación que nos deja nuestro Señor Jesucristo como parte de la oración, que es principal para nosotros, es reconocer que Dios es nuestro Padre y que somos hijos. Que debemos reconocer que Él está en los cielos, pero también está aquí con nosotros en la tierra. Que debemos pedir que su reino sea mostrado hoy, aquí y ahora. Y que se haga la voluntad del Padre, pero debemos pedirle que se haga la voluntad del Padre en nuestra vida para hacer su voluntad. Entonces usted debe de aprender a ceder su voluntad para que la voluntad del Padre se haga aquí en la tierra. Esta es la revelación más grande que nuestro Señor Jesucristo nos deja como oración. Y de verdad que yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hoy entre esta palabra a su corazón como una espada cortante, que penetre hasta lo más profundo de su ser. Y bueno, aquí nos dice, este es nuestro modelo de oración, aunque no es un pasaje que se debe decir repetitivamente, como les mencioné hace un rato, sino que debe servir como una guía para que hagamos oraciones efectivas, oraciones de reino. Debemos prestarle a Dios nuestra boca para declarar su voluntad del Padre en la tierra. Y aquí nos dice que muchos planes y propósitos de Dios todavía no se han llevado a cabo, porque no hay hombres y mujeres que los den a luz en el Espíritu. Para que usted pueda tener revelación de lo que es la oración y que a través de la oración el Padre le va a contestar sus oraciones, usted no debe de hacer sus oraciones en la carne, porque no va a pasar nada. Pero cuando usted lo hace en el Espíritu, ¿cómo es en el Espíritu? Antes de empezar a hacer su oración, usted someta todo su cuerpo, someta su mente, someta su espíritu, someta su alma, someta todo su cuerpo y llévelos a la obediencia de Cristo Jesús. Y entonces cuando usted someta
todo, porque nosotros aquí en lo terrenal estamos en la carne. Pero cuando usted le pide a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que se somete toda carne a la obediencia de Cristo Jesús, entonces es conforme a la voluntad del Padre. Cuando usted lo hace y empieza a orar, usted ya lo está haciendo porque está entregando su alma, su cuerpo, su mente, su espíritu y todo su ser en la oración. Cuando usted la somete, entonces viene el Espíritu Santo, que es cuando nosotros oramos en el Espíritu. Usted no pretenda orar en la carne porque le aseguro que no va a pasar nada. Lo puede hacer como principiante. Yo sé que va a tener nervios, que va a tener temor o no sé, a lo mejor lo va a dudar. Pero esta es una revelación que hoy Dios quiere darle a su corazón, a sus pensamientos. Porque no somos nosotros, es su palabra, es su espíritu y es su voluntad. Entonces aquí en el segundo punto nos dice que Dios busca una familia para tener comunión con Dios. Y dice, una de las razones por las cuales necesitamos orar es porque Dios quiere que una familia con quien tener comunión. Él quiere hijos con los cuales pueda relacionarse en intimidad. Dice el salmista en Salmos 25:14, dice que la comunión íntima con Jehová es la que lo es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese, aquí nos dice que la oración es una relación íntima. ¿Qué quiere decir íntima? Es cuando usted revela todo lo que hay en su corazón, en sus pensamientos y en su espíritu, aún en su carne. Yo le aseguro que cuando usted ha confesado algo que tenga que decir, no le ha confesado a todo el mundo o a las personas que más confianza le tiene lo que usted está cargando o algo que usted lleva o algo que está escondiendo. ¿Por qué? Porque la vergüenza no lo deja, el qué dirán no lo deja. Entonces, por eso es que en la palabra dice que es una relación íntima. Le aseguro que cualquier cosa que usted le tenga que declarar a Dios en sus oraciones y usted lo haga arrepentido, Dios le va a perdonar. Y a través de ese perdón va a haber una sanación en su corazón. Aparte de que Dios le va a sanar, porque usted le ha confesado todo, porque por eso es una relación íntima, es una confesión. Cuando usted habla con el Padre, cuando usted le confiesa, Él sana su mente, su corazón, su espíritu, su alma. Entonces Él trae la revelación y le hará conocer su pacto. Estas son oraciones con poder, de verdad. Yo le aseguro que en cuanto usted empiece a tener una verdadera relación íntima con Dios, su vida va a ser transformada. Sus pensamientos van a ser transformados. En la palabra, en Jeremías, nos dice que si usted dice en la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nadie más conoce. Cuando usted ora al Padre en esa intimidad, en esa comunión, entregándole todo su ser, usted no debe de tener vergüenza, no debe de tener así temor, el temor de Dios, pero más que nada debe de saber que tenemos un Dios de amor y que su amor es grande. Y usted lo puede ver en Juan 3:16, en donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿usted cree que Dios quiere condenarle? No, de verdad, yo le puedo asegurar, yo confío tanto en mi corazón, en que si usted confiesa todo lo que no le sirve, Dios le va a traer una revelación a su vida, le va a dar entendimiento, le va a dar sabiduría.
Aquí nos pregunta que qué es la comunión. Y dice, en griego, comunión se traduce como koinonía, que significa tener algo en común. Dice compañerismo, participación, amistad, comunicación y diálogo. Por tanto, cuando decimos que tenemos comunión con Dios, en realidad lo que estamos expresando es que tenemos amistad, diálogo, compañerismo y que hemos desarrollado una íntima relación con Él. Fíjese, yo aquí le quisiera decir que nosotros, la mayoría, yo creo que tenemos hijos. Y aunque no tenga hijos, si usted es un hijo y usted tiene a su padre, a su madre, le puedo asegurar que su mamá en algún momento de su vida, si usted no se bañó bien, su mamá le dijo, ¿por qué no te bañaste bien? Y usted le decía, no, sí me bañé bien. Y la mamá asegurando, no te bañaste bien. Si no te bañas bien, me voy a meter a bañarte. Y el hijo con toda la vergüenza, ¿no? De que la mamá no lo vea. Pero la mamá sabe que tiene que hacer lo correcto y se mete al baño y el hijo le dice no y jala, ¿no? Jala la cortina para que la madre no lo vea. Le voy a decir algo, a un padre nunca le va a dar vergüenza ver a su hijo. Y yo sé que al hijo le da vergüenza, aunque sepa que usted es su madre o su padre. Pero aquí es donde Dios, Él quiere descubrirnos totalmente. Él quiere limpiarnos totalmente. Y Él no tiene vergüenza. Los que tenemos vergüenza somos nosotros. Entonces, de verdad que si usted es padre, yo sé que esta palabra le va a caer como revelación. Y yo sé que si usted es hijo y tiene a su madre y a su padre, va a entender que Dios siempre quiere limpiarnos totalmente. Entonces yo sé que si usted tiene alguna enfermedad y que su padre lo lleva al médico y le dice, no, pues métalo en agua fría, su padre va a hacer todo lo que tenga que hacer. Si usted no tiene comunión con Dios y no le dice que está enfermo, no le dice que está mal, no le dice lo que le duele. Tengo una compañerita y soy testigo de que le daba mucha vergüenza decir que le daba comezón en sus partes íntimas cuando iba al baño. Y pues con todo y la vergüenza se aguantaba y se aguantaba. ¿Y sabe cómo la madre se dio cuenta? Hasta que una lombriz le salió por la boca. Imagínese, es tanta nuestra vergüenza que no queremos confesar lo que hay, lo que nos duele, lo que nos está comiendo por dentro. Y la madre se dio cuenta tenía amibas en el estómago y ya se la habían reproducido bastante. Pero a esta personita le daba tanta pena. Y aquí es donde yo le digo, de verdad, no sienta vergüenza. No sienta vergüenza. Tener íntima comunión con el Padre de todo es necesario. Así como es importante, es necesario. Entonces, yo le pido de verdad, abra su corazón al Padre en oración, en comunión y entréguele todo. Y aquí nos dice que la comunión con Dios debe ser nuestra prioridad. Dice en el punto número 3, dice, la oración permite que su voluntad sea hecha en la tierra. Dice, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que oren para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Y usted lo puede ver en Lucas 11:2. Y dice, vemos un ejemplo, Dios ha dicho que su voluntad, que ninguno perezca en su pecado. No tenemos por qué esperar a sentirnos mal. Y allá nada más esperar un diagnóstico del médico en donde diga, tiene cáncer, tiene sida, tiene diabetes, tiene un infarto, entró en coma y que solo le quedan unos meses, unas semanas o unos días. Y aquí nos dice, y esto incluye a nuestra familia,
Pero ¿cómo será esto si algunos de nuestros familiares no quieren ni ir a la iglesia? Dice, esto lo logramos por medio de la oración. Cuando declaramos su voluntad en oración, entonces Dios lo atrae con lazos de amor. Y usted lo puede ver en Oseas 11:4. Dice, por eso orar es una necesidad tan indispensable como comer. Así como usted desayuna, come y cena, y a veces hasta entre comidas, ¿no? Que es una manzana, una fruta, una verdura, no sé. Y dice, es tan necesario tener intimidad con el Padre como comer o dormir, porque es una necesidad. ¿Usted sabía que es más fácil que nos muéramos por no dormir que por dejar de comer? Así, si usted no tiene comunión con el Padre, también es posible que muéramos en la ignorancia, en el pecado, en el desastre de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Imagínese, y aquí en el punto número 4 nos dice, la oración le da derecho legal a Dios para transformar su voluntad del ser humano. Y dice, por medio de la oración, Dios puede lidiar con una persona que no desea cambiar. Dice, cuando oramos por esa persona, Dios empieza a tocarle e inquietarla, aunque ella en su corazón no desee cambios. Dios no viola el libre albedrío o la voluntad de nadie, pero tampoco fue a ninguno a hacer lo que Él quiere, no los obliga. Dice, sin embargo, en Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, este verso es maravilloso. Con esto nuestras oraciones pueden traer cambios a la gente, a las ciudades y naciones, conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar por los demás, pero también es muy importante que oremos por nosotros mismos. Por ejemplo, tal vez no tengamos el deseo de cumplir el llamado de Dios en algún momento o área, pero si empezamos a orar al respecto, Él colocará el deseo y la habilidad para cumplirlo. Y aquí en esto último que nos dice, en Filipenses dice que Dios es el que pone en nosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted no tenga deseos de orar, usted puede declarar esta palabra y decírsela a Dios en su oración. Señor, la verdad es que yo no tengo ganas, no tengo deseos, no sé cómo hacerlo, pero en Filipenses 2:13 dice que Dios es el que pone en nosotros y produce el querer como el hacer para su buena voluntad. Y después de que usted declare esta palabra, dígale, Señor, hoy yo quiero que tú hagas esta palabra real en mi vida, porque yo no sé cómo empezar, no sé cómo desearlo, no sé cómo amarlo, no sé todo lo que usted piensa que crea que es imposible. Declare esta palabra en su oración y dígale, pero dice que eres tú, Señor, que eres tú, Padre, el que pone el querer como el hacer. Pone en mi vida, Señor, pone en mi corazón, pone en mi mente, en mis pensamientos y en todo mi ser el querer como el hacer, la voluntad de Dios. Hoy yo quiero hacer tu voluntad. Hoy yo quiero empezar. Hoy te pido que rompa, Señor, que haya un rompimiento en mi vida. Y dice que, aquí nos dice en Filipenses, bueno ya, y dice que por su buena voluntad, este verso es maravilloso. Con nuestras oraciones pueden traer cambios en la gente, en las ciudades y naciones. Imagínense, esto es lo primero que necesitamos para que el ser humano empiece a hacer las cosas. No va a ser por sus fuerzas,
Va a ser por las oraciones que usted hace conforme a la voluntad de Dios. Y Él puede transformar países, naciones, transformar a la gente a través de sus peticiones que haga con el corazón. Y bueno, en el punto número 5 nos dice que la oración evita que caigamos en tentación. Dice, una de las principales razones por las cuales es necesario orar es para no caer en tentación. La oración nos ayuda a apropiarnos del dominio propio que Dios ya nos dio. Y usted lo puede ver en 2 de Timoteo 1:7, en donde nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor y cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y dice, hay creyentes que caen porque no tienen vida de oración. Por eso son golpeados por el enemigo. Jesús nos dice velar y orar para que no entremos en tentación. Y usted lo puede ver en Mateo 26 del 41. Y nos dice en el punto número 6. Bueno, en el punto número 5 yo le puedo decir que es verdad que cuando usted no está en comunión con el Padre, el enemigo viene y ataca nuestra mente, ataca nuestros pensamientos y llega al corazón. Entonces, nosotros debemos estar en constante comunión con Dios y decirle que mantenga su espíritu en nosotros, porque el espíritu es el espíritu de la verdad, es el espíritu del entendimiento. Y yo le aseguro que si Satanás viene y le trae un pensamiento que no es de Dios, que quiere hacerlo caer en tentación o para pecar, entonces el Espíritu es el que le va a revelar a usted qué clase de pensamiento es. Si es un pensamiento que viene del enemigo, enseguida usted lo va a detectar. Y aquí nos dice, en el punto número 6, dice, la oración es el medio de para entregar nuestras cargas. Dice, es por medio de la oración que echamos sobre Dios nuestras ansiedades, problemas y preocupaciones. Y usted lo puede ver en 1 de Pedro 5:7 y dice, hay personas llenas de ansiedad en su corazón porque no tienen una vida de oración y por consiguiente no le han entregado sus problemas a Dios. La Biblia dice, por nada estemos angustiados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Entonces aquí nos explica en Filipenses 4:6, dice que no nos afanemos, no nos angustiemos por lo que esté pasando, por lo que haya a nuestro alrededor, ni por lo que el enemigo quiera poner en nosotros. ¿Usted sabía que la ansiedad es algo que nosotros mismos producimos en nuestro cuerpo, aunque no haya estrés en nuestro alrededor? Nosotros somos quienes tenemos el control, el poder, el dominio y la autoridad para someter lo que sea en nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto yo le aseguro que usted no lo va a aprender por sus propios medios. Yo le aseguro que si usted le pide a Dios en oración que le ayude y que le enseñe a dominar la ansiedad y el estrés, Dios lo va a hacer. Porque yo le puedo decir que si usted va a un médico, lo único que el médico va a hacer es darle droga. Las pastillas son droga para mantenerlo tranquilo, para mantenerlo ausente de todo lo que hay en nuestro alrededor. Pero yo le aseguro que si usted le entrega a Dios todas estas cargas, nuestro Señor es quien va a enseñarle a tomar dominio de su propio cuerpo. Porque nosotros no lo sabemos, pero el que lo hace es Dios. Y yo le quiero decir ahorita a usted que si usted de verdad cree que la palabra de Dios tiene poder, haga la suya. Porque una cosa es que usted crea en Dios y otra cosa es que usted de verdad crea que Dios lo va a hacer, que Él lo puede hacer, que Él tiene poder. Entonces dice que no carguemos con todas esas preocupaciones, con toda esa ansiedad.
Porque si usted carga con todo eso y se preocupa, entonces yo de verdad le quiero decir que entonces usted no le está creyendo a Dios. Y si usted dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Como le dije hace un momento, entréguele esas cargas a Dios. Y si usted no sabe cómo mantenerse confiado, dígale al Señor, Señor, enséñame a confiar, porque quiero más de ti. Porque quiero hacer tu voluntad. Y bueno, aquí tiene una pregunta donde nos dice, ¿por qué a los creyentes a veces nos cuesta orar y cómo tener victoria en esta área? Y aquí nos dice que la oración es uno de los ejercicios espirituales que más nos cuesta realizar, ya que requiere disciplina. Veamos algunas de las razones por las que muchos creyentes no oran con regularidad y qué hacer para tener victoria y ver rompimiento en esta área, que son las oraciones. Y aquí tenemos 4 puntos y el primero nos dice que la carne es débil, y usted lo puede buscar en Mateo 26:41, dice, al viejo hombre o a la vieja naturaleza humana pecaminosa no le gusta orar. Sin embargo, Jesús dijo, velar y orar para que no entremos en tentación. Para no entrar en tentación, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí nos muestra y nos está diciendo que tenemos que velar y orar, porque la carne no nos deja. Él nos muestra toda debilidad, toda dificultad. El pero ¿por qué? Es muy temprano, tengo sueño, hace frío. Aquí es donde va a haber un rompimiento. Cuando usted en verdad empiece a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y nos dice que tenemos que morir al viejo hombre, al yo no puedo, al yo no quiero, y a todas las excusas. El viejo hombre son todas las excusas que usted tenga para no hacerlo, que usted tenga para no creerlo. Entonces dice, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Era lo que le decía hace un momento. Cuando usted le pide a Dios en oración que su espíritu no se aparte, el espíritu le mostrará la verdad. Porque dice en la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto. Y cuando usted se mantiene en oración y el espíritu está con usted y llega un ataque del enemigo en sus pensamientos, ahí el espíritu le va a decir, alto, esto no está bien, échalo fuera. Entonces cuando usted detecta un ataque del enemigo, usted lo va a echar fuera de inmediato. Usted no puede evitar que el ataque venga, pero sí desviar esos ataques. No permitir que entren a su pensamiento y bajen a su corazón. Porque yo le puedo decir que si usted deja que entre y ahí lo tiene, en alguna ocasión me dijeron, ¿cómo que los pájaros pueden volar alrededor del nido? No, pero no dejes que se aniden. Y se pueden anidar, ¿no? Algo así. Pero no es cierto, usted no deje que esos pensamientos le anden rodeando. En cuanto el Espíritu Santo le revela la verdad, échelo fuera. No deje, no lo medite, no lo piense, échelo fuera. Porque una vez que usted ya lo empieza a meditar, usted ya lo está trayendo a su corazón. Y dice en la palabra que las intenciones del corazón son engañosas. Entonces, de verdad, pídale a Dios que su espíritu no se aparte de usted. Porque dice, porque la carne es débil. De verdad, yo le puedo asegurar y le puedo decir, le doy mi testimonio, yo le he pedido a Dios en oración, porque he sabido que hay muchas cosas que no he podido hacer, que Él me pedía. Y para mí era algo imposible, porque yo tenía muchos pretextos como el viejo hombre, ¿no? Cuando me decía mi mamá, es que ¿por qué no te aprendes las letras? Es que ¿por qué no aprendes a escribir? Es que ¿por qué no te aprendes las tablas? Y yo decía, pues es que no aprendo nada, no se me queda nada, yo así soy, siempre he sido así. Pero cuando Dios me manda a hacer su voluntad
y yo ya me habían bautizado, el viejo hombre ya había quedado sepultada ahí abajo de las aguas. Pero llegaban esos pensamientos de que pues si tú ni puedes, tú cómo vas a aprender, cómo vas a recitar, ¿no? Si no puedes. Pero cuando le empecé a pedir a Dios que su espíritu de la verdad no se apartara de mí y que me tuviera en el espíritu alerta, en cuanto esos pensamientos venían, yo le decía, esto no es de Dios, vete, no te quiero en mi vida, no te quiero en mis pensamientos, te quito todo derecho legal y no tienes ya por qué venir a molestarme. Entonces, dice en la palabra que si tú resistes al demonio, él huirá. Entonces, yo le puedo asegurar que en alguna ocasión yo no me sentía capaz de poder estar aquí. Pero ahora yo le puedo decir que si Dios lo ha hecho conmigo y lo ha hecho en mí, usted también lo puede hacer. Y le doy toda la gloria y toda la honra a Dios, porque yo sé que esto es algo que usted está llevando a cabo y que lo está llevando a su corazón, a sus pensamientos. Y dice, y nos dice, siempre, dice que la carne siempre está cansada, quiere dormir más o hacer otra cosa y siempre busca una excusa para no orar. La respuesta que tenemos que aprender a diario o diariamente es someter y crucificar nuestra carne. Pero como yo le decía, nosotros somos débiles y debemos pedirle a Dios que Él nos ayude en el espíritu, con su espíritu. Es aquí donde nosotros debemos pedirle con todo nuestro corazón. Y la clave de esto es, Señor, porque yo quiero amarte. Señor, porque yo quiero que tú tomes el lugar que te corresponde en mi corazón, en mi vida, en mis pensamientos. Y una vez que usted le diga a Dios que es para Él, yo le aseguro que Dios lo va a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. De verdad que yo le pido a Dios con todo mi corazón que usted tome esta revelación que hoy se le está dando en cómo debe de pedir usted. No pida para sus deseos, pida para los deseos que son de Dios. Cuando usted le revela a Dios algo que usted quiere para Él, Dios no dudará en dárselo. Y téngalo por seguro que usted ya lo tiene. Pero si usted lo quiere para su felicidad, si usted lo quiere para su comodidad, le aseguro que su oración va a esperar. Porque Dios en la palabra dice que la salvación es personal. Pero cuando usted cede su corazón, todo lo demás es transformado. En su palabra también dice que si primeramente buscáramos el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Yo le quiero decir que si usted le entrega a Dios todo su corazón en oración, con todo ruego, con toda súplica, y lo hace para su voluntad, Dios va a traer todo aquello que le está enfermando. Dios va a traer todo aquello que le atormenta, todo aquello que le estresa. Dios va a quitar esa ansiedad. Y entonces usted va a poder descansar en Él. Conforme a la oración, conforme a lo que usted le quiere entregar de su corazón. No le entregue nada más lo de encima, no le entregue nada más una parte, entrégueselo todo, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Y aquí nos dice que como respuesta, dice, tenemos que aprender diariamente a someter y crucificar la carne. Pero ya le dije, si usted no puede, dígale a Dios que le enseñe a someter su carne, que le enseñe a hacer su voluntad, porque en su palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y que el espíritu está dispuesto a la verdad. Y que aunque su carne no lo deja,
que es el Espíritu de Dios el que le dará la fortaleza y la sabiduría. Y aquí en Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y era lo que le decía hace rato, cómo nos muestra nuestro Padre amado en Juan 3:16, y que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. No se preocupe por lo demás, no se preocupe por los demás. Busque primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en el punto número 2 nos dice que no ver los resultados de inmediato. A algunos les pasa que cuando no ven la respuesta de sus oraciones en el tiempo que estiman, se desaniman y no siguen orando. A veces tenemos que invertir mucho tiempo en oración para ver los resultados. Sin embargo, dice Mateo que en Mateo 21:22 nos dice: todo lo que se pidiera en oración, creyéndolo, lo recibiremos. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos lo que pedimos? Porque no lo estamos haciendo con el corazón. Y dice en la palabra que con el corazón se cree. Usted nada más lo pide por desesperación, por angustia, por deseo. Pero dice en la palabra que todo lo que pidiéramos, con el corazón, Dios lo va a traer a nuestra vida. Entonces usted en sus oraciones tiene que entregar todo. Someta, dígale: Señor, hoy te pido que todo espíritu de tentación, de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación, se somete a Cristo Jesús. Y entonces ore usted confiadamente al Padre, creyendo con su corazón que lo que usted le está pidiendo lo va a recibir. Pero que no sean sus deseos, sino la voluntad del Padre. Y que si hay un propósito, que se lo muestre. Y aquí nos dice que la respuesta es clave, que perseveremos en la oración. En Colosenses 4:2 nos dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre, en todo momento, debemos estar dando gracias a Dios por todas las cosas, por todo lo que pasa, porque en su palabra dice que todas las cosas son para bien. Y yo le puedo asegurar, usted puede decir, ¿no?, que ¿cómo puede ser posible que en medio del dolor usted pueda decir que todas las cosas son para bien? O que en medio de la tristeza todas las cosas son para bien. O que en medio de la preocupación y de la angustia todo es para bien. Pero yo le digo que sí, todo es para bien. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde Dios nos fortalece, donde nos hace fuertes, donde nos hace sensibles, donde nos hace entregar el corazón, el alma y el espíritu. Es donde nosotros le entregamos todo, porque ya no nos queda nada. Y aquí en el punto número 3 nos dice: no sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedir, qué hacer cuando Dios habla, cómo orar conforme a la palabra, o no saber orar en el espíritu. Nos lleva a la frustración. El resultado es que dejamos de orar. Dice: pidamos la guía del Espíritu Santo primero. Si usted no derrama su corazón y si no le entrega a Dios todo eso que no lo deja orar, ¿cómo va a derramar su espíritu? ¿Cómo va a derramar su corazón? Si su corazón está en la carne, está en los deseos del mundo. Entonces aquí en Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles, con todo ruego, con toda humillación, con toda súplica. Y en el punto número 4 nos dice, se nos acaba el repetir, ¿cómo? Y después se nos acaba el repertorio, perdón. Dice, una de las razones por las cuales algunas personas les cuesta orar es porque después de 5 o 10 minutos se les termina el repertorio. Dice, no saben qué más decirle a Dios, se frustran y no continúan orando. Y aquí nos dice que es importante saber que nuestro tiempo de oración debe incluir adoración, acción de gracias. Y usted lo puede ver en Salmos, en el 104 y en Juan 4:24. Dice, en resumen, hoy hemos aprendido que Dios ha escogido seres humanos para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Dios busca una familia para tener con ella amistad y comunión mediante la oración. Dios puede hacer que la voluntad de las personas sean transformadas, volviendo en su corazón el deseo y la habilidad para cambiar. Debemos orar para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, tal como es en el cielo. Dice, tener una vida de oración nos evita caer en tentación y nos da dominio propio para resistir. Finalmente, aprendemos que cuando oramos y le entregamos todas nuestras cargas y ansiedad a Dios. Y aquí, de verdad que es muy importante la oración y todos los puntos que se han visto en este tema. ¿Por qué? Porque Dios ya le ha dado a través del Espíritu Santo y de esta clase por medio de nosotros las respuestas a sus preguntas del por qué debemos orar, cómo matamos la ansiedad, cómo matamos o cómo iniciamos con el deseo de tener comunión con Dios. Hoy yo le quiero pedir a usted que disponga de su corazón y cierre sus ojos ahí donde está y le diga, Señor, hoy te pido perdón porque sé que no he puesto de mi parte como corresponde, porque sé que no he dispuesto mi corazón y que no he buscado tu palabra como tú quieres que yo lo haga, Señor. Porque sé que por medio de tu palabra puedo pedir conforme a tu voluntad. Hoy te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio que Él hizo por mí aquí en la tierra para salvación de mi vida, para la vida eterna. Porque en tu palabra, Señor, dice que Él vino a traernos vida, a dar vida y vida en abundancia. Te pido perdón, Señor, porque no he sido constante, porque no te he pedido, Señor, que tú me muestres y que me des revelación de cómo debo hacerlo, de someter mi carne, los deseos, la tentación. Y porque no te he pedido, Señor, que tu Espíritu me acompañe en todo momento y en todo lugar. Hoy te pido, Señor, con todo mi corazón que me perdones y que hoy me enseñes a hacer tu voluntad, que me acerque confiadamente al trono, a tu trono, que tú eres mi Padre, y que yo tenga revelación en mi corazón que soy hijo. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu, que seas tú en todo momento y en todo lugar. Porque en tu palabra dice, Señor, que tú no te apartarás de mí. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.